この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Capítulo 22. Ataque al azulón. La cubierta del azulón había estallado a la vida en una vibrante ráfaga de violencia. Los soldados que habían asumido que el barco más central de la flota sería el que menos probabilidades tenía de ser atacado debido a su posicionamiento, además de estar completamente seguros de que la flota no sería atacada, se apresuraban a tratar de asumir posiciones y formaciones preparadas mientras columnas de fuego, agua, aire y electricidad los golpearon. Aquellos que intentaron huir hacia las entrañas de la nave fueron arrojados a un lado con pedazos de la propia nave, el metal puro se desgarró de las paredes para crear puños devastadoramente duros que golpearon a un soldado errante que tuvo la mala suerte de llamar la atención de su dueño. Dicha propietaria era Top, que estaba arrodillada, con las manos presionadas contra la cubierta de metal del barco, su poder atravesaba la proa del barco y lo volvía contra sus ocupantes. Detrás de ella, Aang y Katara lanzaban olas colosales que corrían por el borde del barco y chocaban contra los soldados, los que pudieron sobrevivir fueron arrastrados hacia el cielo nocturno por láminas de aire. Mientras se lanzaban impotentes a través del vacío, fuego de color azul y naranja se estrelló contra ellos, asestando el golpe final cuando Zuko y Azula, que normalmente se oponen el uno al otro, se pararon uno al lado del otro en su batalla contra las hordas de soldados de la Nación del Fuego. Mientras que los dobladores trabajaban en su oficio al encargarse de la mayoría del trabajo pesado, uno solo necesitaba mirar un poco más de cerca para ver que la otra mitad de esta operación apretada desempeñaba su papel. Tile, Mai, Suki y Sokka se lanzaron entre el caos, haciendo sus movimientos contra los soldados que parecían tener los medios suficientes para intentar atacar a cualquiera de sus aliados. Los cuchillos destellaron, las espadas se balancearon, los golpes se repartieron mientras los cuatro pintaban un rastro de carnicería sangrienta en el área más central de la cubierta donde un gran par de puertas estaban cerradas contra los intrusos. Estas puertas estaban hechas de un metal fuertemente reforzado que funcionaba con un gran artilugio que usaba el peso de la puerta como contrapeso para mantenerla cerrada. Con solo presionar un botón, el capitán operativo de la nave, de pie muy por encima de la batalla en la torre de mando de la nave, la puerta se abriría, pero sin su ayuda para hacerlo, incluso esa chica dobladora de metal encontraría una tarea difícil abrir cualquier puerta. Muy rápido. Detrás del capitán, uno de sus subordinados gritó: «Señor. Los barcos que nos rodean nos están llamando por todos lados. Están preguntando cómo pueden brindar asistencia». El capitán no dijo nada por un momento mientras observaba el enjambre de conflictos varios cientos de pies debajo de ellos. Realmente fue inteligente, atacando el buque líder de la flota. Con el mismísimo Señor del Fuego a bordo, otras naves no se atreverían a disparar contra el azulón con el riesgo que eso implicaba. Todo lo que podían hacer era forzar un perímetro en su lugar y esperar a ser llamados. No creo que tengamos más remedio que ordenar a nuestros aliados que disparen sobre la cubierta, pero solo hacia la cubierta. Cualquier otro daño que suframos en cualquier otro lugar podría poner en peligro al Señor del Fuego, pero para mí está claro que estamos irremediablemente superados, siendo esto atrapado con la guardia baja. En mi marca, ordene el bombardeo de. Las sombras a sus pies parecieron arremolinarse por un momento antes de que una figura de repente pareciera materializarse justo frente a él. Ni siquiera podía pensar en algo que decir antes de que este intruso atravesara completamente la cabeza del capitán con su espada y la cortara hacia arriba, convirtiendo las órdenes que había estado a punto de pronunciar en un misterio. «Nuevas órdenes», murmuró la figura. Un fuego negro se arremolinaba a su alrededor mientras los soldados que habían estado en la torre con el capitán se preparaban para atacar. «Todos ustedes han sido relevados de sus funciones». Katara apenas tuvo tiempo de mirar hacia arriba y ver la torre justo encima de ellos estallar en un torrente de fuego negro que se derramó hacia afuera con una furiosa ráfaga de poder. A su alrededor, sus aliados dejaron de reagruparse para observar lo mismo, con todos los soldados que se habían apresurado a luchar contra ellos inconscientes, muertos o arrojados de la nave. El calor del ónice que arrojaba se enroscó alrededor de la torre por un momento antes de apagarse como si hubiera sido absorbido por el vacío.
Un momento después, hubo un crujido atronador cuando la gran puerta que conducía más adentro del barco se abrió lentamente ante ellos. Y justo después de eso, hubo un sonido apenas audible cuando Sasuke aterrizó frente a ellos con la agilidad de un gato. Aunque la misión estaba primero en su lista de prioridades, Katara no pudo evitar luchar contra un sentimiento de inquietud cuando vio a Sasuke, uno que no era común para ella. Su total aversión por él era ciertamente de esperar, pero había una verdadera incomodidad que sentía al estar cerca de él ahora, casi como si quisiera alejarse y distanciarse de él, como un miedo distante que no podía identificar. Ella creía que había tenido un sueño terrible durante el tiempo que transcurrió desde que aterrizaron en el acantilado hasta que comenzaron su ataque, y estaba muy segura de que Sasuke había estado en él. Ahora, sin embargo, tal pensamiento era una pérdida de tiempo y además peligroso. Tenía que mantenerse concentrada. No pasará mucho tiempo antes de que las otras naves comiencen a enviar grupos de avanzada y batallones, estaba diciendo Zuko. Basta de ellos y estaremos cansados y abrumados. Entonces deberíamos dejar de perder el tiempo con palabras, Yuzu, espetó Azula. Se volvió hacia Sasuke. ¿Cuál es el movimiento ahora? Escuchar a Azula buscar órdenes de alguien habría hecho que la cabeza de Katara diera vueltas en un tiempo menos intenso, pero solo podía encontrarse esperando ansiosamente para escuchar con qué respondería. Sasuke tenía una mirada de pura concentración en su rostro, tanto que se preguntó si había escuchado la pregunta de Azula. Su cabello negro ondeaba suavemente con la brisa y sus ojos oscuros eran pozos de pura concentración. Sus manos colgaban sueltas a sus costados, pero claramente estaban listas para apretarse en puños o agarrar la empuñadura de su espada en cualquier momento. Tal vez todos ellos se habían tomado tiempo para entrar en el camino del mundo, pero Sasuke parecía estar listo para la guerra desde hace mucho tiempo. Tenemos que controlar la cubierta el mayor tiempo posible, dijo finalmente. Vamos a ir en dos grupos. Una parte de ustedes se quedará sobre la cubierta y evitará que el barco sea abordado. El resto de ustedes vendrán conmigo mientras voy a buscar a Ozai. Limpiándose una mancha de sangre de la cara y tratando de recuperar el aliento, Suki apoyó la espada sobre su hombro. ¿Quién está con quién? Sasuke respondió sin perder el ritmo, Aang, Azula, Sokka y Mai, conmigo. Ante sus palabras, hubo una clara oleada de variadas reacciones a esta orden. Aang y Sokka se veían más que bien con que les invitaran, y Azula se veía francamente extasiada. El rostro de Mai se tensó y asintió, y Katara notó que ella miraba a Zuko con una mirada suplicante, pero el príncipe de la Nación del Fuego miraba con resolución hacia Sasuke. Él y el resto también parecían estar de acuerdo con el arreglo, aunque Toph no pareció complacida cuando se mencionó el nombre de Azula, aunque no dijo nada cuando el suyo no estaba en la lista de Sasuke. Katara de repente se dio cuenta de que estaba un poco resentida porque la suya no había sido mencionada también. Mirando alrededor a cada una de las personas que se había contentado con dejar en la cubierta, Sasuke dijo, no puedo garantizar que las otras naves no nos apunten con sus armas después de un periodo de tiempo, así que prepárate para entrar. El barco si las cosas se ponen demasiado peligrosas o si te abruman estos refuerzos inevitables. Cuando sus ojos alcanzaron a Katara, ella se aseguró de que estaba mirando hacia otro lado. Ella seguiría estas órdenes solo a regañadientes, y le estaba costando mucho esfuerzo no desafiarlo abiertamente con respecto a la división del equipo. Pero ella sabía que tal discusión sería una pérdida de tiempo y necesitaban todo lo que pudieran hacer en ese momento. Eso y ella apenas podía pensar en lo que podría decirle en ese momento, no con los nervios que se estaban volviendo locos en su abdomen justo en ese momento. Cuando nadie planteó ninguna pregunta o inquietud, Sasuke se volvió hacia sus 4 seleccionados y sacudió la barbilla. Está bien, vamos. Toph sintió que los 5 se abrían paso hacia la nave a través del piso de metal que la rodeaba y trató de no sentirse tan profundamente resentida como ella. Todo su ser no quería nada más que seguir a Sasuke a donde quiera que él quisiera ir, pero si era su deseo que ella permaneciera en la cubierta, lo cumpliría. Conocía su habilidad y lo que prestaba para estar arriba de la cubierta, y como Katara parecía casi disfrutar la oportunidad de recuperar el control, se reafirmó por qué. Toph, ¿puedo confiar en ti para manejar cualquier pequeña embarcación que se acerque? Ella preguntó.
A Tob le llamó la atención lo aliviada que parecía Katara de haber vuelto a dar órdenes, y supuso que Sasuke tomando la iniciativa no había hecho más que arruinar la idea de Katara de ser la líder natural del grupo. El pensamiento le dio a Tob una distante oleada de satisfacción. Ya era hora de que Katara se diera cuenta de que ella no era la persona más importante allí. «Puedo encargarme de ellos mientras haya suficiente de esta nave para destrozarla», respondió, sin expresar sus opiniones sobre la obsesión de Katara por el liderazgo. «Puedo seguir tomando pedazos de la torre, pero cuando eso desaparezca y nos quedemos atrapados solo con el barco en sí, realmente no sé qué puedo y qué no puedo tomar antes de que potencialmente comencemos a tomar agua. Y lo haré. Necesito a alguien que guíe mi objetivo. Soy bueno con las distancias, pero a menos que estén tocando la nave, no tendré idea de dónde golpear. Deberíamos poder mantener suficiente tiempo donde eso no sea necesario para tomar tanto y deberíamos poder mantenerte en el objetivo», dijo Katara. «Tile, Suki, ¿puedo pedirles a los dos que den una vuelta por la cubierta y vean de dónde se acercan los posibles visitantes?» Ambos expresaron su confirmación y Katara finalmente se dirigió a su último miembro. «Zuko, te quiero aquí conmigo. Voy a turnarme con Tob lo mejor que pueda para evitar que nos aborden, pero vas a necesitar ser nuestra última línea si algo pasa». Zuko no dijo nada, pero Tob estaba relativamente seguro de que había sentido en confirmación de esta orden cuando Katara dijo: «Está bien, hagamos esto». Tile y Suki despegaron de inmediato y Zuko se movió hacia el frente de la nave para tratar de adelantarse a las oleadas de soldados que sin duda estaban a punto de comenzar a amontonarse en su camino, y Katara hizo ademán de seguirlo. Cuando el grupo comenzó a dividirse, un pensamiento furioso se abrió camino en la mente de Tob, un pensamiento que la había estado carcomiendo desde justo antes de que cayera en un periodo irregular de descanso horas antes. Fue estúpido, no era el momento para eso, pero Tob no pudo evitar preguntar: «Katara, ¿qué pasó contigo y Sasuke anoche?» Katara podría haberse convertido en una con la nave luego de lo rápido que dejó de moverse y se quedó quieta. Durante un largo segundo, los únicos sonidos fueron el crepitar de los fuegos aún encendidos y el crujido del barco mientras se balanceaba muy levemente en las olas del océano. Tob lo había sentido moverse hacia ella más temprano esa noche, pero no había podido escuchar lo que decía, pero en base a algunos de los movimientos que había sentido, tenía motivos para creer que se habían intercambiado más que palabras. El pensamiento hizo que Tob se enfureciera tan irracional y completamente que fue todo lo que pudo hacer para evitar apretar sus manos en puños temblorosos. ¿No es suficiente competir con Azula? Luego, Katara dijo: «No sé de qué estás hablando. ¿Por qué pensarías que es asunto tuyo si eso hubiera sucedido, Tob? Sasuke nunca vino a hablar conmigo anoche, me fui por mi cuenta a refrescarme y me fui a dormir justo después. No hay nada más que eso». Empezó a perseguir a Zuko de nuevo mientras añadía por encima del hombro: «Realmente deberías bajar el tono de lo mucho que te obsesionas con él. Estás empezando a sonar como Azula». Y se fue entonces, dejando a Tob de pie sola en el centro de la cubierta, con los puños cerrados y temblando a su lado mientras lágrimas de ira inundaban sus ojos. No sabía qué la enojaba más, el hecho de que Katara la estuviera comparando con el psicópata o el hecho de que estaba bastante segura de que Katara había estado mintiendo. Azula observó, casi perfectamente hipnotizada mientras corría detrás de Sasuke mientras él conducía el camino hacia las profundidades de Azulón. Nada más que lo detuvo. Cualquier soldado en su camino fue derribado sin una palabra, ya sea por su espada, su kunai o el rayo que escupía alrededor de sus muñecas cada vez que lo llamaba a la existencia. Solo otra cosa que tenemos en común. No pudo evitar pensar en lo que había ocurrido hace solo unas horas mientras seguía de cerca la ruta directa de Sasuke a las habitaciones de su padre. El fervor con el que él la había apartado ciertamente había sido algo que podría haber sido motivo para que ella sintiera resentimiento, pero sabía por qué él había dudado ante sus avances. Tenía muchas cosas en la cabeza y no estaba dispuesto a dejar que algo como una noche con ella lo distrajera de la importancia de lo que estaba haciendo. Estaba hermosamente enfocado en él, e hizo que su corazón latiera más rápido mientras pensaba en ello.
pero su mano en su garganta, Azula no podía recordar la última vez que se había sentido tan emocionada, era como si él hubiera estado a punto de obligarla a tirarse al suelo en un esfuerzo por hacer que se sometiera. Honestamente pensó que podría haberlo dejado. El pasillo de la derecha nos lleva a los motores, pero también hay un túnel de drenaje que va hasta el extremo de popa del barco si no podemos salir por donde vinimos. La voz de Mai devolvió a Azula a la realidad y miró cuando Sasuke le dirigió una mirada breve e impresionada. ¿Cómo sabes tanto sobre estas cosas? Encogiéndose de hombros, respondió. Mi familia proviene de una casa noble, y siempre odié el glamour y el aburrimiento de eso. Estudié todo tipo de guerra cuando estaba con mi tío, tácticas, tecnología, lo que sea. Todo me fascinaba muchísimo. Sasuke asintió. No es algo que esperaría de una chica como tú. Ella lo miró a los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Entonces fue su turno de encogerse de hombros. No estoy seguro. Aunque después de que me abriste durante nuestra primera reunión, no sé por qué esperaría que fueras una chica rica típica. Había algo como una suave sonrisa jugando en el rostro de Mai. Será mejor que lo veas, o puedo continuar donde lo dejamos en la prisión. Sasuke miró hacia atrás. No lo dudo. Azula sintió que su presión arterial se disparó por las nubes con este intercambio. Mai no pertenecía a ningún lugar cerca de él, ni siquiera tenía derecho a hablar con él. Si no hubieran estado en una situación tan difícil, habría sido algo que Azula habría estado más que feliz de considerar, poner un rayo en la espalda de Mai en ese mismo momento, para evitar que se acercara a él. La volvía completamente loca pensar que había pasado tiempo a solas, y en un ambiente tan íntimo. Azula quería creer que Sasuke no le estaba ocultando nada, pero por supuesto que haría lo que pudiera para protegerla. Y si eso significaba mantener los detalles jugosos fuera de su alcance, entonces sabía que él lo haría, era demasiado bueno con ella, nunca haría nada que, más adelante. El grupo dobló una esquina mientras Mai hablaba y de repente se encontraron cara a cara con una docena de guardias fuertemente armados. Azula salió de su autotortura mental y gruñó mientras dibujaba un remolino de fuego. Reconoció la armadura de los hombres, era una protección acorde con la guardia personal de su padre, una señal segura de que estaban en el camino correcto. Pero esta armadura era extremadamente poderosa y no ofrecía espacios para que un cuchillo o una espada penetraran fácilmente, y lo más importante, era extremadamente resistente al calor. Azula tendría que hacer un gran esfuerzo para poner una marca de quemadura en ese acero templado, y aunque supuso que Aang podría ser capaz de usar un poco de aire control para su ventaja, aún sería, antes de que pudiera completar la fracción de segundo que le tomó intentar generar un plan de ataque, Sasuke gruñó. Consumirse. Un muro de llamas negras se precipitó a través del corredor frente a él, reduciendo por completo a los hombres que ahora gritaban a cenizas. Sasuke continuó pasando junto a ellos, sin disminuir la velocidad en lo más mínimo. Asombrada por su demostración de dominio, Azula lo siguió antes que Mai, Aang o Sokka, desesperada por ser la más cercana a él. Él también era tan poderoso, era embriagador estar tan cerca de él y verlo avanzar solo con su mera voluntad. El fuego que podía invocar era diferente a todo lo que Azula había experimentado o leído en la historia de su pueblo, su habilidad para controlar más que solo fuego lo convertía en un fenómeno imposible incluso más allá de eso, y su control, su control. Le enviaba oleadas de pasión a través de ella solo de pensar en ello. Recordó lo rápido que había entrado en acción cuando ella había gritado en el festival. Azula quería preguntarle si su tortura lo había espoleado durante ese tiempo, si lo había enojado al punto de correr el riesgo de exponerse. Quería decirle que habría tomado mucho peor por él, habría sido un placer para ella tomar lo que sea que se repartiera si fuera algo que ayudaría a Sasuke, quería que él supiera eso, cuando esto termine, entonces se lo diré. Y entonces me aceptará, porque sabrá lo que estoy dispuesto a hacer por él. Y si dice algo, cualquier cosa sobre Top, Mai, Katara o cualquier perra que esté tratando de robármelo, los mataré, les cortaré el maldito cuello por solo pensar que él estaría dispuesto a dejarme estar atento. Azula apenas tuvo tiempo de registrar el grito cuando miró a su derecha a tiempo para ver una lanza en llamas que se elevaba hacia su cabeza justo antes de que un brazo en su manga la sacara del camino de su camino ardiente.
Mai, quien había sido la que anunció el peligro y también apartó a Azula, saltó hacia adelante y apuñaló al soldado en el ojo. Tuvo tiempo de gritar antes de que ella golpeara el cuchillo en la empuñadura, clavándolo más profundamente y acabando con su vida. Cuando su cuerpo se derrumbó en el suelo, Sasuke miró hacia atrás. ¿Qué pasó? Aang, que parecía conmocionado por el encuentro, respondió. Azula casi es destripada por un soldado escondido en un rincón a un lado de aquí. Azula miró hacia arriba para ver a Sasuke mirar de ella a Mai. A este último, dijo. Buena captura. Sus ojos se volvieron hacia Azula. No nos pongamos descuidados ahora. Empezó entonces, seguido por Mai, y luego Aang y Sokka. Azula se sintió congelada en su lugar por un largo momento antes de reanudar su paso tras ellos, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. No quería que Mai la hubiera salvado. No quería ser salvada por una persona que estaba tratando de quitarle a Sasuke. Y lo peor de todo, lo había visto. No solo había visto a Mai con un logro considerable al salvar una de sus vidas, sino que había visto a Azula tomarse por sorpresa y casi resultar herida como resultado. Azula nunca fue atrapada con la guardia baja. Empezó a echar humo en silencio mientras seguía al resto del grupo. Eso no fue justo, eso no había sido justo, había sucedido demasiado rápido y como resultado había resultado demasiado. Eso seguramente había sido perjudicial para lo que Sasuke pensaba de ella. Necesitaba a alguien que fuera indomable para todos menos para él, y ella acababa de ir y arruinar por completo su propio plan. Tal vez Mai había arreglado que sucediera de esa manera, tal vez sabía que se avecinaba un ataque y había dejado que Azula entrara en él a propósito para poder hacer su movimiento y obtener una ventaja para acercarse a lograr la aceptación de Sasuke. Mai realmente era astuta, hasta dónde llegaría para tomar a Sasuke por sí mismo. Sacudiendo la cabeza, trató de calmarse. Esto estaba bien, no era algo por lo que preocuparse tanto. Además, ella sería capaz de mostrarle su devoción y compromiso muy pronto y Sasuke se olvidaría de este pequeño y torpe desliz, y sabría que ella era, hola, mi niño. Fue solo cuando la voz de su padre se extendió por la habitación que Azula se dio cuenta de que estaba en una habitación. Que ya no estaba corriendo detrás de Sasuke, que ahora estaban todos parados con los enormes pedazos de la puerta que habían llevado a las habitaciones de su padre, que habían sido arrojados a un lado por el capricho de Sasuke. Fue solo entonces que Azula recordó por qué estaban aquí. Ella había estado en la habitación de su padre a bordo del Azulón solo una vez, y había sido hace años. El Señor del Fuego no era un hombre dado a disfrutar de la compañía, pero a bordo de su nave insignia, contemplaba aún menos la idea de los invitados. Pero él la había llevado a bordo como regalo de cumpleaños y le había mostrado todo el interior del barco, incluida su residencia privada, un área que era casi tan grande como una pequeña arena. La habitación era tan magnífica y reflejaba el ser de su padre como lo había sido cuando ella había entrado por primera vez, con escasos muebles, pero una mesa de mapas espectacular que avergonzaría a cualquier mesa de cartas en la totalidad de las 4 naciones, con solo suaves antorchas iluminaban la habitación, pero con enormes vidrieras que daban a la proa del barco. Azula solo recordó entonces lo último que había ocurrido entre ella y su padre, un recuerdo que había sido dejado de lado debido a su abrumador interés en Sasuke. Pero ahora, sus recuerdos de ese día regresaron al igual que el ardiente resentimiento y la agonía que había surgido por haber sido arrojada a un lado como lo había hecho. El Señor del Fuego osa y extendió sus manos mientras miraba a los 5. Diría que se sintieran como en casa, pero parece que ya han hecho un buen trabajo para que eso suceda. Miró a su alrededor, sus ojos se posaron primero en Aang y Sokka. Ah, veamos. El avatar y una de sus leales mascotas. Supongo que esta reunión iba a suceder tarde o temprano. Los ojos de Aang estaban salvajes, enojados y asustados, pero no respondió más que apretar los puños. Sokka, alguien que Azula había conocido en el pasado por ser estúpidamente desagradable, especialmente cuando se cuestionaba su utilidad, parecía increíblemente tranquilo ante el insulto. Su padre miró luego a Mai y luego a ella, y Azula se sintió apenas capaz de contener un escalofrío cuando él lo hizo. Mi hija, y su leal amiga. Vienes a terminar lo que empezaste en el palacio cuando intentaste quitarme la vida, supongo.
Mai dio un paso adelante y la expresión de su rostro y la pausa antes de hablar indicaron cuánto responderle a Osai era algo que iba en contra de todo lo que sabía. Tú fuiste el primero que trató de quitarse la vida. No te atrevas a pararte allí y tratar de hacerte la víctima cuando trataste de matar a tu propia hija en tu búsqueda del poder. El Señor del Fuego levantó una ceja, luciendo curioso. Pero, no había estado preparada para hacer el sacrificio que era necesario por el bien de nuestra nación. Actúas como si esto fuera algo que yo hubiera hecho para mi propia indulgencia, pero no solo fue la decisión más difícil que he tenido que tomar. Pero Azula también entendió la crucialidad del acto. Sus penetrantes ojos volvieron a Azula. ¿No es así, hija mía? Y bajo su mirada, Azula comenzó a desmoronarse. De repente, volvió a ser una niña, siendo reprendida por su padre por cualquier insuficiencia que fuera lo suficientemente descuidada como para mostrar. Era una casualidad mucho más rara que su hermano, pero Azula siempre recordaría lo humillada que se había sentido cuando su decepcionado padre se acostó sobre ella. Y ese mismo sentimiento la embargaba ahora mientras lo miraba fijamente y trataba de aparentar que no estaba temblando, como si no estuviera aterrorizada de solo verlo de nuevo. Una parte de ella quería precipitarse hacia adelante y caer a sus pies, implorando perdón. Ahora mataría al avatar por él, mataría a cualquiera que le pidiera, siempre y cuando la absolviera de su pecado de traición. Su labio inferior tembló mientras trataba de pensar qué decir, de cómo podría evitar colapsar en ese momento y lugar. Azula. La voz de Sasuke cortó a través de su duda y partió su hermoso banco con toda la claridad del sol de la mañana. Entonces volvió su mirada asustada hacia él y lo vio. Se mantuvo erguido e inflexible, mirando a Osei con toda la intensidad que podía manejar. Sus manos estaban sueltas a su costado y su postura estaba preparada. Sasuke estaba en completo control. «¿Estás bien?», dijo, y el corazón de Azula se derritió. ¿Cómo podía haberse quedado allí y ser tan débil? Su padre ya no era nada para ella, porque ahora había encontrado exactamente lo que había estado tan aterrorizada de no poder encontrar. Sasuke estaba aquí, estaba con ella y era todo lo que necesitaba. Una lágrima rodó por su rostro mientras una sonrisa florecía a través de ella. Se volvió hacia su padre, sintiendo que una euforía violenta se abría paso por sus venas. «Ya no soy tuya, padre», gritó, con la voz temblando por la libertad que le daban las palabras. «Pensaste que eras todo lo que me controlaba, pero he encontrado un propósito real más allá de lo que me inculcaste. No te tengo miedo». El Señor del Fuego Osai la miró con ojos que ardían de decepción y tristeza. «Hija mía, siempre me culparé por el fracaso en el que te has convertido. Perdóname por no poder hacerlo mejor contigo y con tu hermano». Su rechazo total hacia ella fue suficiente para sacudir a Azula hasta la médula, pero antes de que pudiera siquiera reunir una respuesta, su padre giró la cabeza finalmente para examinar a Sasuke. «¿Y tú? Sabía que te volvería a ver». Azula volvió a mirar a Sasuke para ver una sonrisa sombría en su rostro, y entonces supo que esto estaba a punto de llegar a un punto crítico. Y ella no podría haber estado más feliz de estar a su lado. Sasuke, esperando que sus palabras hubieran sido suficientes para controlar a Azula, miró a través de la habitación a Osei con la mirada más tranquila que pudo. Si se lo hubiera permitido, habría estado sonriendo como un lunático, tan complacido que finalmente estaba al tanto de este momento. Con suerte, había hecho la parte necesaria para apaciguar a Katara y llevarse a Aang y a algunos de los demás con él, pero ahora que el Señor del Fuego estaba justo frente a él, las 4 personas que estaban detrás de él bien podrían no haber estado allí en absoluto. Podemos saltarnos un montón de cosas desagradables, Su Alteza, todo lo que necesito son algunas respuestas de usted. Querer darle a Osai la oportunidad de presentar sus transgresiones y ver cómo reaccionaba ante ellas era la primera esperanza de Sasuke de poder manejarlo, pero cuando Osai sonrió, supo que esto no sería algo tan simple de manejar. Te lo dije antes y te lo vuelvo a decir ahora, Sasuke. No tengo respuestas para ti. Sé muy poco sobre ti, y eso no ha cambiado desde la última vez que intentaste asesinarme. No dispuesto a perder el tiempo mientras escuchaba explosiones distantes que sin duda eran el resultado de la batalla que se desarrollaba sobre la cubierta, Sasuke espetó. No te hagas el tonto, Señor del Fuego.
Me vino un recuerdo, uno que experimenté cuando era en tu templo. Hablaste de haber acabado con una raza de personas y que solo quedaba una para causarte dolor. Bueno, aquí está ahora, y me gustaría algunas respuestas. Por un momento, Ozai simplemente pareció atónito. Luego, echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido sincero y genuino que resonó en toda la habitación. Sasuke se mordió la lengua y se tensó, pero no dijo nada en respuesta a este estallido. Eventualmente, la risa de Ozai se desvaneció y miró a Sasuke con una amplia sonrisa. Tus suposiciones te han convertido en el tonto, me temo. El señor del fuego se giró y señaló con el dedo a Aang. Él era a quien me refería. Su pueblo representaba la mayor amenaza posible para el camino de la paz en el mundo. Y ahora, gracias a su cobardía, él es el único que queda. Una herida terriblemente profunda se abrió en el estómago de Sasuke, apoderándose de todo su cuerpo y obligándolo a detenerse paralizado. Había algo acerca de este intercambio que solo él sabía, nadie de su compañía ni Ozai, pero era algo que sin duda era preocupante, mucho más allá de una admisión de culpabilidad. Delante de él, la sonrisa de Ozai se amplió aún más. Nunca pensé en ti, Sasuke. Una vez más, no eres más que una molestia de origen desconocido. No tengo nada para ti. El sentimiento era ahora un terrible entumecimiento que se había apoderado de la forma de Sasuke, un escalofriante y terrible sentimiento que se deslizó en su corazón y vertió su ambigua incredulidad profundamente en su interior. Quería gritarle a Ozai, acusarlo de mentir, colocarlo bajo el genjutsu más horrible y forzar una confesión adecuada. Pero la verdad era que, desde el momento en que entraron en la habitación, Sasuke había lanzado un jutsu, uno que flotaba en el aire en silencio e indetectable. Le permitió detectar cuando una persona estaba mintiendo o diciendo la verdad, razón por la cual había sido capaz de sentir la angustia de Azula y por qué ahora, incluso cuando no podía soportar siquiera imaginar el pensamiento, sabía que Ozai estaba diciendo la verdad. De repente, todo le parecía muy intrascendente. Había puesto toda su fe, todo su valor en el hecho de que el Señor del Fuego tendría la información que necesitaba para seguir adelante con su redescubrimiento. Ahora, era consciente de la fría verdad que contradecía esta creencia. Ozai realmente no tenía nada para él, y nuevamente, Sasuke estaba perdido. Sasuke se quedó quieto, su farsa de tener el control ahora se derrumbaba. Tenía muchas ganas de sentarse y esperar a que los guardias se lo llevaran a rastras. Podía sentir los ojos de Azula, Mai, Sokka y Aang observándolo de cerca, esperando una dirección y lo que vendría después. Pero así como el Señor del Fuego estaba con las manos vacías ante su difícil situación, Sasuke no tenía nada que ofrecer a sus compañeros. Todo lo que le quedaba era su fracaso. Niño estúpido, ¿realmente pensaste que esto era algo que podía resolver por ti? Ozai preguntó. Debió haber sido capaz de sentir cuán desanimado se había vuelto Sasuke y ahora pasó a la ofensiva con sus bromas verbales. Azula dio un paso adelante entonces, aún viéndose profundamente envalentonada por la breve pero claramente significativa seguridad de Sasuke. No le mientas. No te quedes ahí y sigas ocultando la verdad, ahora le respondes honestamente. Aang, que parecía haber sentido que el estado de ánimo de Sasuke había cambiado drásticamente, murmuró nerviosamente, Azula. No le importó el manso intento del avatar de llamar su atención y continuó rugiendo a su padre. No sabes por lo que ha pasado, las elecciones que ha tenido que hacer. Dile lo que quieres saber, o te haré yo mismo. Finalmente, Sasuke no pudo soportarlo más. Azula. Su voz todavía era tranquila y controlada, pero solo pudo mantenerla así en lugar de un croar derrotado. Ella se giró para mirarlo, su rostro vivo con una excitación maníaca. Cuando vio su expresión, su sonrisa desapareció pero sus ojos permanecieron grandes y fijos en él. ¿Qué ocurre? Cuando él no respondió, se acercó a él y le puso una mano en la mejilla. Apretando los dientes, Sasuke la empujó, pero no antes de que Ozai claramente hubiera visto lo que había sucedido. Los ojos del Señor del Fuego se abrieron y estalló en una nueva sonrisa viciosa. Oh. Y ahora vemos por qué mi hija se ha vuelto tan abiertamente rebelde. Entrecerró los ojos y Sasuke pudo ver algo de instinto paternal arrastrándose en la malicia abiertamente mostrada por el Señor del Fuego. ¿Con qué mentiras le has llenado la cabeza?
¿Qué le has prometido para convertirte en una alternativa tan atractiva a mi intento de curar este mundo? Si te mato, ¿podré recuperar el amor de mi hija? Asuna se dio la vuelta y se paró frente a Sasuke, abriendo los brazos. Ni siquiera pienses en tocarlo. A juzgar por la mirada en el rostro de Ozai, él había estado esperando esto y su padre no respondió, solo continuó de pie sonriendo. Eventualmente, miró más allá de su hija en una demostración abierta de ignorarla y se dirigió a Sasuke nuevamente. ¿Y esto es lo que se te ocurrió? Una acusación de suicidio que te matará a ti y a todos tus amigos, incluido el avatar. Quería un final rápido para esta guerra, y casi me lo envolviste como regalo. Dentro del entumecimiento que se había apoderado del corazón de Sasuke, un pequeño agujero comenzó a arder hacia afuera, lentamente pero con un calor que era imperdible. Tal vez debería tomarlos a todos cautivos primero. Si puedo interrogarlos para obtener información, hará que mi recuperación de la ciudad sea mucho más fácil. ¿A cuál de ustedes recomendaría torturar primero, Sasuke? ¿Quién se rendirá? ¿El más rápido cuando tomó el hierro, o el látigo al primero? Ese calor se abrió paso desde sus entrañas a través de su núcleo, ascendiendo a sus hombros y alcanzando sus piernas. Mi hija ciertamente parece enamorada de ti. Odiaría tener que hacerle daño, particularmente después de cómo me enteré de cómo la habían tratado en el festival. Pero si puedo comunicarme contigo a través de ella, tal vez ese sea el camino a seguir. Asuna pareció tensarse aún más frente a él, pero esto fue algo que Sasuke solo notó en su periferia. En su foco estaba solo ese calor que estaba comenzando a vaporizarse a través de su centro ahora, extendiéndose a los dedos de sus pies y manos y cargando su corazón con una furiosa y intensa quemadura. O tal vez la más joven de su lote, mi nuevo amigo me informó que ella era parte de su grupo de desembarco y ahora está a bordo. Distantemente, Sasuke reconoció esta extraña lección de palabras. ¿Nuevo amigo? Pero alguien como ella, he escuchado diversos informes de mis agentes de campo y de mi hija para empezar. Una dobladora talentosa de una familia rica que nunca ha experimentado realmente ninguna dificultad real, probablemente se rendiría presa del pánico en el momento en que el hierro la tocara. Piel, tomando a Asuna por el hombro y forzándola a un lado, Sasuke explotó hacia adelante, el calor que había comenzado a arder dentro ahora era un horno de rabia. Tal vez Ozai no pudiera darle las respuestas que buscaba tan desesperadamente, pero le traería una gran cantidad de placer estrellar su Chidori en la cara del Señor del Fuego y borrar esa sonrisa de su cara burlona. Ya había oído suficiente de esta fanfarronería llena de bravatas, esta charla sobre la victoria libre, esta amenaza a Azula y Top. Sasuke iba a dejar sin líder a la Nación del Fuego con un solo golpe. Ozai había demostrado ser fuerte anteriormente como maestro fuego, pero Sasuke solo había fallado en su primer encuentro debido a una miríada de factores. Ahora, bien podría haber estado corriendo hacia un hombre, solo un hombre odioso y despreciable que no tenía ninguna posibilidad contra él. Pero mientras miraba al Señor del Fuego que estaba frente a él, completamente despreocupado, completamente indefenso y completamente confiado, Sasuke no pudo evitar mirar más allá de su odio por un momento, el tiempo suficiente para darse cuenta de lo extraño que era el comportamiento de Ozai, especialmente cuando sabía lo peligroso que era Sasuke. Era casi como si estuviera dando la bienvenida al ataque de Sasuke. Como si todo lo que había dicho hubiera sido para impulsarlo a la acción. Como si se estuviera usando a sí mismo como cebo. El cabello en la parte posterior del cuello de Sasuke se erizó un momento demasiado tarde cuando una explosión ensordecedora rugió detrás de él, culminando en lo que debe haber sido una enorme bola de fuego que se estrelló contra su espalda y lo envió deslizándose a lo largo de las cámaras para estrellarse en la pared opuesta. Se levantó del suelo con una mueca. Nadie en este mundo había sido capaz de tomarlo desprevenido de esa manera, nadie podía esperar ser lo suficientemente rápido. Pero cuando una figura cayó de donde se había estado escondiendo en la oscuridad del techo, Sasuke se dio cuenta de que no se trataba de un maestro ordinario. La figura era un hombre más joven, con cabello negro corto y puntiagudo, y cicatrices que estropeaban el lado derecho de su rostro. Llevaba una túnica corriente de color púrpura oscuro, pero la mera presencia que exudaba fue suficiente para que Sasuke supiera que no era una persona a la que subestimar, ciertamente no después del golpe que había recibido un momento antes.
Creo que eso será suficiente de tu parte, dijo el hombre. Detrás de él, como si lo hubieran estado practicando desde siempre, Azula y Mai entraron en acción corriendo, moviéndose hacia la izquierda y la derecha del hombre, disparando un chorro de fuego azul y lanzando una gran cantidad de cuchillos delgados respectivamente. El hombre frente a Sasuke hizo algunas señas con las manos en un abrir y cerrar de ojos y levantó una mano, con la palma hacia atrás. El fuego de Azula cambió de rumbo en el aire y se retorció para atrapar los cuchillos de Mai, desintegrándolos en bocanadas de humo antes de que el fuego se extinguiera por completo. Ambos aminoraron la velocidad por un momento en estado de shock por la facilidad con la que su amenaza había sido neutralizada, pero solo por un momento antes de reanudar su carrera hacia él, Aang y Sokka ahora lo seguían de cerca. Solo dieron unos pocos pasos más antes de que un gran muro de llamas se alzara entre ellos y los obligara a retroceder. Sasuke volteó para ver a Ozai tejiendo el fuego con sus manos abiertas, moviéndose agresivamente hacia sus compañeros. Solo capaz de ver cómo los cuatro tenían que reconsiderar su objetivo, Sasuke se enderezó y miró al hombre frente a él, confiando en sus compañeros para mantener a raya al Señor del Fuego mientras lidiaba con esta repentina intrusión. El hombre miró a Sasuke con una intensa curiosidad. Entonces, has decidido usar tu poder excesivo para aprovecharte de las personas más débiles de este mundo. Estar del lado de terroristas y asesinos. No sé exactamente quién eres, pero me avergüenzas de ser parte de tu familia. Sasuke se congeló de nuevo. El extraño le dedicó una sonrisa plana. Ah, igual de perdido que yo, ¿verdad? Dime, Sasuke, ¿qué recuerdas? Totalmente aturdido por lo que acababa de escuchar, Sasuke tardó varios segundos en darse cuenta de lo que le acababan de pedir. Recuerdo, nombres. Caras. Recuerdo a mi hermano. Recuerdo cómo pelear. Recuerdo que mi familia fue destruida y recuerdo que necesito venganza. El hombre se burló de esto. Ni siquiera sabes de quién estás tratando de vengarte. Y aquí estás, habiendo elegido un bando sin siquiera saber lo que está en juego, en un mundo en el que no tenemos lugar. Encendiéndose, Sasuke gruñó, ¿y tú lo haces? ¿Cómo sé que no eres solo un actor que Ozai está usando para tratar de engañarme en alguna? De inmediato, los ojos del hombre brillaron, uno con un rojo enojado y el otro con una coloración morada apagada. Reconociendo uno de los ojos como un Sharingan, Sasuke dejó de hablar y tragó. ¿Me veo como un actor? Preguntó el hombre con frialdad. Sus ojos eran tan verdaderos y genuinos como cualquier cosa que Sasuke hubiera visto hasta ahora y entonces supo que de hecho estaba tratando con alguien de su mundo, de donde había venido. A pesar de las circunstancias, a pesar del peligro, se atrevió por un momento a tener esperanza. ¿Quién eres? Fue todo lo que Sasuke pudo pensar en decir. En ese momento, incluso con Azula, Mai, Sokka y Aang en verdadero peligro detrás de este recién llegado, todo lo que Sasuke quería era saber más sobre quién era esta persona. Afortunadamente, el hombre no parecía reservado al ofrecer su propio lado de esta desconcertante ecuación. Mi nombre es Obito. Sé que compartimos el apellido, Uchiha. Es por eso que tenemos estos ojos, y creo que tiene algo que ver con por qué estamos aquí. Yo también recuerdo nombres y rostros, distantemente. Y también recuerda cómo pelear. Cuando Sasuke miró la espada de Obito y sintió el dolor punzante del ataque que acababa de recibir, supo que probablemente era más que una afirmación cierta. No necesitamos ser enemigos, intentó Sasuke. El hecho de que vinimos a este mundo en diferentes lugares y hayamos conocido a diferentes personas no debería dictar de qué lado de la línea estamos. Estoy de acuerdo, dijo Obito antes de señalar con el dedo en dirección a Sasuke. Renuncia a estos terroristas y apoya a Ozai y a mí. Ha ofrecido toda su riqueza de recursos para rastrear mi memoria perdida a cambio de ayudarlo a poner fin a esta guerra. Y allí, por supuesto, estaba la trampa. Tenía que haber uno. Ozai es un tirano, espetó Sasuke. Él quiere poner a todo el mundo bajo el control de la Nación del Fuego a través de la fuerza, y acabas de escucharlo admitir que fue clave para acabar con una nación entera de este mundo de la que no sabemos nada. A esto, Obito no dijo nada, simplemente miró fijamente a Sasuke. Sintiendo una oportunidad para impulsar sus posibilidades, Sasuke continuó. He visto los resultados de sus intentos de paz, o así lo llama.
Trató de matar a su propio hijo, a su propia hija, ¿y crees que es un hombre en quien se puede confiar? ¿Qué te hace pensar que su lado es el correcto? Estás hablando desde la perspectiva de alguien que se ha enamorado de esa princesa. ¿O fue otro de ellos? La maestra tierra. Un poco joven para ti, ¿no crees? Obito sonrió. Sasuke tuvo que contenerse para no enojarse de inmediato, pero no tuvo tiempo de responder. Haré esto simple para ti, Sasuke, dijo Obito. No me importa si Ozai está en lo correcto o no. No me importa lo que le pase a este mundo. Él tiene los recursos para hacer que encontrar mi pasado sea mucho más fácil. Viajé con su hermano, una persona que sé con certeza que no podría ser una persona malvada. Así que si no te pones de mi lado y haces que mi ruta sea más fácil, te mataré. Luego, mataré a todos los locos, asesinos. Gente con la que viniste aquí. Y voy a entregar a Ozai esta guerra y él, a su vez, entregará mis respuestas. Extendió los brazos en un gesto abierto. Si realmente te preocupas por ellos, te pondrás de mi lado de todos modos. Me aseguraré de que no los maten como resultado de todo esto. Ozai ya está dispuesto a hacer arreglos para sus hijos, estoy seguro de que puedo hacerlo. Hacer algunos por mi cuenta. Esto fue todo, entonces. Sasuke supo con solo escuchar a Obito hablar que no había forma de hablar para salir de esto. No iba a poder lanzar un genjutsu a tiempo y Obito no lo dejaría pasar para derrotar a Ozai y escapar con todos. Con un sentimiento de hundimiento, se dio cuenta del peligro en el que se encontraban Aang y toda su compañía, sin razón alguna. No había habido respuestas que encontrar. Solo más violencia. Así que supuso que le debía a Aang al menos un buen intento de su parte. Bajó la mirada y cerró los ojos. Ya te has decidido. Supongo que no puedo culparte por eso. Sasuke los abrió y dejó que la luz de su Sharingan bañara a Obito. Pero también he inventado el mío. Obtendré las respuestas que busco, pero no negociando con un hombre como este. Miró a Obito a los ojos y gruñó. Y tú estás en mi camino. Por un momento que duró una eternidad, solo se miraron el uno al otro, escaneando y cavando en busca de debilidades y preparando todos sus ataques más letales. Y Sasuke supuso que si Obito se parecía en algo a él, lamentaba el poco tiempo que les habían dado para hablarse y lo desafortunado que era que este mundo los enfrentara entre sí. Ambos se movieron a la vez. Sokka jadeó por aire cuando salió a la superficie del agua junto a su padre. Detrás de ambos, el pequeño enviado de soldados de operaciones especiales que los había acompañado también salió a la superficie, esperando órdenes. Todos ellos completamente armados y preparados para entrar en acción, Sokka los miró antes de volverse hacia su padre. Explosiones, destellos y gritos distantes los rodeaban mientras abrazaban la enorme parte inferior de la nave insignia de la Nación del Fuego y Sokka no pudo evitar sentirse increíblemente pequeño en comparación. ¿Estás seguro acerca de esto? Hakoda le ofreció la sonrisa más genuina posible y respondió. No habría presentado este plan al alto mando ni me habría ofrecido a liderar la carga yo mismo si no hubiera tenido la máxima fe en su diseño. Extendió la mano y la puso en el hombro de Sokka mientras caminaban por el agua. Estoy orgulloso de ti, hijo. Permitiéndose un momento para llenarse de felicidad por el reconocimiento, Sokka respiró hondo y se volvió hacia los hombres que estaban inmediatamente detrás de él. Ahora. De inmediato, géiseres de agua brotaron debajo de él y de las 2 docenas de hombres con los que estaba, impulsándolos hacia arriba por el aire para correr hacia el cielo nocturno nublado. Cuando llegaron a la cubierta del barco, los géiseres chisporrotearon, dándoles un último empujón para llegar a la cubierta. Sokka golpeó el suelo de metal con una voltereta y salió con la espada desenvainada y mostrando los dientes mientras abría la boca en lo que estaba a punto de ser un grito de batalla destinado a asustar a cualquier soldado de la Nación del Fuego que tuviera delante. En cambio, lo que vio no era nada para lo que se hubiera preparado. Él y su padre habían liderado esta operación oscura cuando notaron que cierto nivel de caos había estallado en el azulón, y se habían precipitado al océano en un esfuerzo por aprovechar cualquier carnicería que se estuviera generando. Esperaban que hubiera algún tipo de mal funcionamiento a bordo de la nave que provocó que sufriera una serie de explosiones y se enviaron naves para ayudar con las reparaciones.
Pero cuando Sokka miró por encima de la cubierta, pudo ver que se habían equivocado gravemente en sus suposiciones. Porque lo que Sokka vio fue quizás uno de los espectáculos más impactantes y edificantes que pudo haber visto. Top estaba desgarrando lentamente pedazos del exterior de metal de la nave y arrojándolos sobre la proa de la nave en posiciones gritadas por Suki y Tile, mientras Zuko y su hermana corrían, arrojando fuego y agua a cualquier pequeña embarcación que se acercara lo suficientemente cerca como para ser demasiado cerca de la comodidad de que Sokka y su compañía habían necesitado nadar en su aproximación a la nave. Sin embargo, todos se detuvieron para volverse y mirar cuando Top gritó que tenían visitas. Sokka no podía decidir a quién quería abrazar primero. Katara tomó la decisión por él y caminó hacia él, y él cerró la distancia y la abrazó. Oh, gracias a Dios que estás a salvo. Estaba tan preocupada por ti. Sin embargo, extrañamente, ella solo le devolvió el abrazo a medias y se alejó lentamente, mirándolo confundida. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, Suki y los demás corrieron y Sokka abrazó a su novia. ¿Y tú? Estas últimas noches me han estado matando. Extrañaba tanto abrazarte, y como ella no dijo nada y Sokka se apartó, vio que Suki también le estaba dando una mirada extraña, una que no reflejaba en absoluto el alivio que él podría haber sentido después de haberse ido por varios días. Zuko, Tile y Top reflejaron las expresiones de Suki y su hermana y Sokka los miró confundido. ¿Qué? Un ruido sordo golpeó el costado de la nave, lanzando un chorro de agua. Hakoda gritó órdenes a sus hombres antes de volverse hacia Katara y dar un paso adelante para envolver a su hija en un abrazo, uno que Sokka notó con molestia que le devolvió mucho más fuerte que el que le había dado. No tarden mucho en su reunión. Lo han hecho muy bien hasta ahora, pero tenemos que apegarnos al plan. Entonces se dirigió a Sokka y le dio a su hijo otra palmada en el hombro. Ponlos al día lo más rápido que puedas. Luego, se apresuró a coordinar a sus soldados para continuar donde Katara y los demás lo habían dejado. Con eso, Sokka volvió a mirar a su hermana y le preguntó de forma menos ambigua, ¿qué? Entonces fue Tile quien preguntó lentamente. Sokka, ¿qué recuerdas de los últimos días? Hizo una mueca de perplejidad antes de farfullar. ¿Qué hay que contar? Pensé que estarían muy preocupados, pero supongo que no. Fui con papá, Chitsang y los otros niños al primer puesto avanzado al que pudimos llegar. Yo fui al cuartel general principal con papá para hablar con el liderazgo de la ofensiva occidental sobre lo que podrían darnos sobre Osa y, ya sabes, que podría llevárselo a Aang y a todos ustedes. Salí de la tienda aproximadamente una hora más tarde para volar. Pero cuando fui a buscar a Appa, ya no estaba. Se encogió de hombros. Supongo que asumí que Aang había usado ese silbato, o algo más lo había enviado lejos. De una forma u otra, estaba atrapado con papá y todos los demás. He estado muy preocupado por ustedes, pero supongo que eso todos ustedes simplemente decidieron hacer un movimiento en Osa y la misma noche que nosotros lo hicimos, aunque parezca una locura. Pensé que Aang iba a esperar hasta el cometa de Sojin. Apuesto a que tenía algo que ver con Sasuke, probablemente quería ir antes, ¿no? Sin embargo, sus preguntas no encontraron ninguna respuesta y, en cambio, observó cómo sus camaradas se miraban entre sí con expresiones de creciente preocupación mientras Top se giraba para mirar hacia la enorme entrada del interior de la nave. Sokka finalmente no pudo soportarlo más y levantó las manos. ¿Por qué se ven así? Por un segundo, nadie respondió. Entonces, Suki volvió a mirarlo y habló lentamente como si tuviera miedo de que algo que ella dijera lo molestara. Porque, Sokka, hace 2 días regresaste con Appa. Has estado viajando con nosotros desde entonces. La expresión de Katara ahora parecía más asustada que cualquier otra cosa. Y hace 10 minutos, bajaste a la cubierta con Aang, Sasuke, Mai y Azula para encontrar al Señor del Fuego Ozai. Mientras lo que decían rebotaba dentro de su cabeza una y otra vez antes de calmarse y congelarlo hasta la médula, Sokka tragó saliva y miró lentamente hacia la entrada interior de la nave con el resto de ellos. Toph ya estaba corriendo de esa manera. Era completamente desconcertante en la cabeza de Mai dónde estaban sus prioridades en ese momento.
Allí estaba ella, enfrentándose a quien era quizás el maestro fuego vivo más poderoso, luchando mucho por su vida y por la de sus compañeros y, sin embargo, no podía ni siquiera mantener su mente a la deriva hacia Zuko o Sasuke. Había estado cerca del borde de ese acantilado durante más de una hora después de que todos los demás se hubieran acostado, tratando de descifrar sus sentimientos, pero no se había acercado a ningún tipo de solución para recuperar la paz. Mai sabía que Zuko estaba resentido por lo que había hecho, y había sido estúpido de su parte siquiera pensar que hablar con él en privado no habría sido una solución mucho más práctica que fingir que nunca había sucedido. Pero había tenido tantas esperanzas de poder enterrarlo que ni siquiera se le pasó por la cabeza que Katara pudiera pelear tan sucio como lo había hecho. Pero aún así, dejando de lado la exposición pública de Katara, ¿por qué había reaccionado tan mal? Mai lo había pensado 100 veces al menos en ese momento. Cada parte de su personalidad natural indicaba que habría respondido bruscamente a algo o le habría restado importancia hasta el punto de ser irrelevante, pero aún recordaba que su ritmo cardíaco se disparó a un nuevo nivel, lo humillada que se había sentido y cómo, de todas las personas que había tenido. Miró primero, no había sido Zuko. Había sido Sasuke. Un látigo de fuego conjurado por Ozai se abrió camino más allá de su abdomen. Podría haber quemado un agujero limpio a través de ella si no hubiera sido capaz de controlar sus pensamientos lo suficiente como para saltar a un lado y evadirlo. Sin embargo, abrió el costado de su túnica y la golpeó con una desagradable quemadura justo debajo de las costillas y ella gritó de dolor. El cordón de fuego retrocedió para chasquear hacia ella nuevamente, pero de repente, el avatar estaba frente a ella, agitando sus manos frenéticamente. Estaba claro que su dominio del control del fuego aún no estaba del todo logrado, pero fue capaz de torcerlo lo suficiente como para que se disipara en chispas calientes. Aang se giró para mirarla. ¿Estás al? Mai se abalanzó hacia adelante y lo derribó al suelo cuando una ola de calor pasó por encima de sus cabezas y se estrelló contra la pared detrás de ellos con un estallido abrasador. Mirando hacia arriba para ver si se avecinaba otro ataque, Mai vio a Azula y Sokka acercándose, la princesa lanzando ataques del mismo alcance contra su padre, fuego azul chocando contra sus llamas anaranjadas, mientras que Sokka intentaba moverse y potencialmente recibir un golpe. Mientras el Señor del Fuego estaba distraído, Ozai se vio obligado a alejarse ocasionalmente de su hija y lanzar un ataque hacia el hermano de Katara, pero los evitó ágilmente. Casi con demasiada facilidad, pensó Mai, como si Sokka de alguna manera pudiera aumentar su velocidad en combate. Se puso de pie, haciendo una mueca por la quemadura en su abdomen y levantó a Aang por el antebrazo. Le bastó una sola mirada para ver lo conmocionado que estaba el niño y Mai sintió una punzada de pesar por haber sido elegido por Sasuke para aventurarse tan lejos con ellos. Sin embargo, ella sabía por qué. Katara nunca lo habría dejado pasar si Aang no hubiera estado activamente involucrado en la derrota de Ozai. Aún así, Mai estaba segura de que cualquier cosa que Katara no supiera no la lastimaría. Puso una mano en el hombro de Aang, mirándolo, haciendo todo lo posible para sonar tan compasiva como se sentía. Pronunciar palabras amables no le salía exactamente de forma natural. Mira, chico, puedes quedarte atrás, si quieres. Azula, Sokka y yo, podemos manejar esto. El miedo y el pánico discreto que había en el rostro de Aang dieron paso a la indignación. Y dejar que Sokka y tú se lleven la peor parte de sus ataques. Ambos son no maestros y podrían ser lastimados mucho más fácilmente que yo. Mai volvió a mirar la pelea, entendiendo que probablemente este no era el momento para tener una conversación sincera sobre la importancia del deber y la supervivencia. Tómatelo con calma ahí dentro, dijo finalmente. Te perdemos, y Katara pondrá todas nuestras cabezas en juego antes de que acabe la noche. Ambos miraron hacia atrás, hacia Ozai, quien estaba cayendo en un ritmo de defensa contra los avances de sondeo de Sokka y la embestida de fuego azul brillante de Azula. En medio de eso, estaba llamando a su hija, agregando compromiso verbal a su ofensa. Todavía puedes hacer las cosas bien, Azula, estaba diciendo, que a Mai le costaba escuchar por encima del calor rugiente de sus ataques. Vuelve a mi lado, y todo puede ser perdonado. El rostro de Azula se profundizó con furia ante estas palabras, sus ataques se volvieron más y más salvajes por segundos. Mai gruñó y dijo,
será mejor que volvamos allí. Aang la miró, ¿te preocupa que Osai la haga demasiado imprudente? Ella negó con la cabeza, me preocupa que ella lo escuche. Asintiendo, Aang se impulsó de nuevo a la refriega, con una nueva valentía grabada en su rostro. Invocó un ciclón mientras saltaba en el aire y lo golpeó en el costado de Osai, enviando su siguiente bola de fuego mal y obligándolo a ceder terreno a Azula. Mai se dio cuenta de que si la habitación no hubiera sido una cámara tan grande como lo era, esta seguramente habría sido una pelea muy diferente si el espacio para la batalla hubiera estado más cerrado. Sacó varios cuchillos y trató de insertarse de nuevo en el conflicto antes de mirar a su derecha y detenerse donde estaba. Sasuke y el extraño se enfrentaban en combate mano a mano al otro lado de la cámara de Osai. Teniendo en cuenta el asombro explosivo que acompañó a la lucha de maestros y no maestros que se producía cerca, su batalla habría parecido mucho menos impresionante por su escala y, por lo tanto, menos notable. Pero mientras Mai observaba, con los ojos muy abiertos, se dio cuenta de que estaban sucediendo muchas más cosas de las que ella misma podía imaginar. Los brazos de Sasuke y los brazos del extraño en realidad estaban borrosos para su visión, como si se estuvieran moviendo demasiado rápido para que su cerebro los rastreara. Parecía que incluso podrían estar atravesándose gradualmente cuando notó que los barridos de piernas y las patadas también formaban parte de la refriega. Era como si cada uno de ellos estuviera varios pasos por delante del otro y realmente comenzó a dolerle la cabeza por lo mucho que no podía decir lo que realmente estaba sucediendo. Un estallido explosivo sonó a su izquierda y miró hacia atrás para ver a Osai tropezando hacia la pared trasera de su cámara por el esfuerzo combinado del fuego control de Azula y Aang. La princesa se giró y miró a Mai con furia. Cada vez que estés lista estaría bien para mí. Maldiciendo, Mai apartó los ojos del conflicto de Sasuke y los volvió a mirar mientras corría para terminar la batalla que, sin saberlo, se había estado preparando para librar durante años. Sasuke todavía estaría allí cuando Osai terminara, se convenció a sí misma. La respiración de Top se convirtió en jadeos irregulares mientras se abría paso a través del interior del azulón. Su habilidad con el control del metal no era tan competente como su dominio absoluto del control de la tierra, pero aún podía decir que, tan segura como estaba de que Sokka, Katara, Tile, Suki y Zuko corrían detrás de ella, había una batalla de proporciones extremas que ocurre en algún lugar debajo de ella. Los pasillos y pasillos de la nave se convirtieron en túneles en su mente mientras conectaba los puntos para encontrar el camino que la llevaría abajo a donde quería estar, donde tenía que estar. Se concentró más que nunca, incluso tan cansada como estaba por el esfuerzo que le había costado enviar todas esas enormes piezas de metal hacia las naves de la Nación del Fuego que se acercaban. Los soldados que debieron extrañar a Sasuke y compañía cuando bajaron inicialmente o tal vez que acababan de ser alertados de la situación, fueron derribados por pedazos de metal arrancados de los mismos pasillos por los que corrían. Sasuke estaba en peligro y Top no se detenía por nadie. Distantemente, trató de imaginar quién había sido la persona misteriosa que se disfrazaba de Sokka. Estaba luchando por no castigarse mentalmente por ello. La persona nunca había tenido el mismo rebote y aura en su peso y movimiento que Sokka, con sus travesuras y tonterías casi sintiéndose forzadas a veces en los últimos 2 días. Pero Top supuso que acababa de interpretar eso como si él tratara de inyectar un poco de buen humor en su situación a menudo deprimente, tan forzada como podría haber sido. Eso, o ella había estado demasiado preocupada mentalmente con otras cosas para tomar en cuenta adecuadamente su extraño comportamiento. Top no sabía por qué se estaba mintiendo tan ambiguamente cuando sabía ciencia cierta que se refería a Sasuke. Él era la razón por la que se había sentido tan distraída y adolorida en los últimos días, él era la razón por la que se había atrevido a esperar un futuro real más allá de esta guerra, él era la razón por la que había llorado hasta quedarse dormida en más de una ocasión. Y él era la razón por la que ahora, incluso mientras se adentraba más en el barco, las lágrimas ardían por sus mejillas. Sasuke, pensó y apretó los dientes, será mejor que no me mueras.